El capítulo 19 de Juan muestra una escena bastante difícil de comprender. Una Jerusalén muy conmocionada. ¿Por qué? Porque estaban en las proximidades de una fiesta, de la Pascua, pero por sobre todas las cosas se estaba dando un suceso que nunca antes había pasado. Jesús estaba siendo enjuiciado, Jesús estaba siendo condenado. En este capítulo vemos cómo a Jesús lo crucifican, su pasión. Vemos cómo Jesús muere y vemos cómo a Jesús lo ponen en una tumba. Así que todo este escenario fue una verdadera convulsión en la ciudad de Jerusalén de aquel entonces. De hecho, todas las personas hablaban. Cuando Jesús resucita y va camino a Emaús y se encuentra con unos discípulos, ellos no lo reconocieron. Y Jesús le preguntó, ¿de qué están hablando? Y fíjense en Lucas 24, 18, lo que este hombre que se llamaba Cleofás le responde a Jesús. Le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? En medio de esta escena crítica que acabamos de describir y que nos muestra fundamentalmente el capítulo 19 del Evangelio de Juan, vamos a encontrar a las personas que son los protagonistas de esta historia. Personas que muestran su fe. Y todos vamos a poder descubrir entonces la fe de las personas en el medio de la crisis. La fe es una capacidad del alma humana. Somos los únicos que la podemos ejercer. En nuestra alma fue puesto el Espíritu, y el Espíritu es el lugar donde justamente la fe se ancla y se desarrolla. Por eso vamos a ver que todos los seres humanos somos seres espirituales, por lo tanto todos podemos ejercer la fe, pero ¿todos la ejercen de la misma manera? En medio de esta crisis, de esta escena tan violenta, escena crítica que hizo convulsionar a la ciudad de Jerusalén, vamos a encontrar a las personas y a la fe que las personas tienen. Pero no todos ejercen la fe de la misma manera. Y vamos a encontrarlo sobre todo en la reacción que las personas tienen frente al Señor Jesucristo. Podríamos hablar, y con perdón de los libros de teología, de una fe negativa. Es cierto, la Biblia no describe a la fe como negativa, pero de hecho, cuando uno analiza si la fe es una creencia y es una voluntad, vamos a ver que hay personas que tienen creencias negativas y voluntades negativas que los llevan a hacer cosas absolutamente incorrectas. Los que odiaban a Jesús estaban camuflados entre la masa de aquellas personas en la ciudad de Jerusalén. Ninguno llevaba un cartel que decía yo odio a Jesús, yo aborrezco a este que se llama el Rey de los Judíos. No tenían carteles, pero los podemos identificar a través de sus actitudes. ¿Puede haber personas que odien a Jesús? De hecho sí, las vemos. Y quisiera que por algunos momentos podamos distinguir en la Biblia razones por las cuales algunas personas pueden tener una fe negativa, o pueden oponerse a Jesús, o pueden odiar a Jesús. En primer lugar, Mateo capítulo 15, versículo 12, nos dice que muchos hombres odiaban a Jesús porque Jesús descubría sus vidas espirituales. ¿Quiere leerlo conmigo? Mateo 15, 12 dice, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Jesús siempre fue muy directo. Él no habló con medias palabras. Cuando Jesús habló en serio y decía siempre la verdad. El problema es que la verdad a algunos los ofende. Jesús les decía todo lo que él sabía acerca de ellos. Les hablaba de sus actitudes y fundamentalmente de su corazón. Y esto ofendió directamente a los fariseos, razón por la cual ellos odiaban a Jesús. Es que la luz hace que algunas personas, en vez de amar, comiencen a odiar. Cuando quedan descubiertas, cuando son expuestas frente a las cámaras, frente a la luz, frente a la vista de los otros,
Muchos toman una actitud negativa y su fe se negativiza. Otros odiaban a Jesús porque no creían en él. Así lo muestra Juan capítulo 6, versículo 64, que dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El no creer en Jesús nos lleva también a odiar a Jesús. Porque no creer es decir, no voy a poner mi confianza en Él, no voy a aceptar nada de lo que Él viene, no voy a aceptar o recibir ninguna de sus palabras. Entonces se transforma en un sentimiento opuesto a Jesús. El no creer es una fe negativa, es una fe opositora. Cuando alguien decide no creer, decide ponerse de la vereda de enfrente. Y si estamos hablando de Jesús, las personas se ponen en la vereda de enfrente de Jesús, caminan por la vereda contraria. Otros pueden odiar a Jesús porque si lo tuvieran que amar tendrían que abandonar su estilo de vida. Y no todos quieren abandonar su estilo de vida. Hay algunos que le encanta vivir en el pecado. Aman la vida en la oscuridad y cuando salen a la luz sus ojos se enceguecen. Juan 15, 22 dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Es cierto lo que dice el Señor Jesús. Si Él no nos hubiera hablado de la existencia del pecado, pues nadie tendría de qué arrepentirse. Si no sabríamos nada acerca de Él. Pero cuando la verdad es expuesta, cuando la verdad es predicada y enseñada, ya no quedan excusas. El pecado queda claramente expuesto, es claramente visible, y las personas, algunas, no quieren abandonar su vida de oscuridad, su vida de pecado. Les encanta vivir de esa manera. El problema es que no saben cómo termina esta historia. O tal vez sí lo saben, pero piensan que nunca les va a alcanzar, o que nunca les va a llegar, o que podrán zafar de alguna manera. Jesús es el único que puede llevarnos al Padre. No hay otro camino. No es ni una religión, ni una filosofía, ni una idea política la que nos va a llevar a Dios. Es simplemente Jesús, el Salvador de nuestras almas. Sin embargo, muchas personas se oponen a Jesús y lo odian. ¿Saben por qué? Porque están ciegos. No hay nadie que quiera sufrir en esta vida, ni siquiera la persona más mala. No hay alguien que se levante a la mañana y diga: me voy a poner los zapatos más apretados, la ropa más incómoda. Si hace calor voy a prender la estufa y si hace frío voy a encender el aire acondicionado para refrigerar todavía más mi casa y pasarla recontra mal. No hay nadie que piense de esa manera. Todos queremos el bien. Y si Jesús nos ofrece llevarnos al cielo para vivir en su gloria, para vivir infinitamente bien, ¿por qué hay gente que lo niega? ¿Por qué hay gente que no quiere ir al cielo? No son malos, están ciegos. Hay ceguera espiritual. ¿Quiere leer algo de la Biblia que habla de esto? Mire 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice el apóstol Pablo, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, fíjese que Dios ahí está en minúscula, una D minúscula, no está hablando del Dios creador del cielo y de la tierra, sino de ese príncipe usurpador que sacó el lugar que le correspondía a usted y a mí, al hombre. Se lo hemos regalado ese lugar. Ahora en Cristo lo volvemos a recuperar. Pero mire lo que hace ese Dios en minúscula. El Dios de este siglo cegó, puso vendas en el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiere decir que si las personas no quieren ir al cielo, no es porque no deseen ir al cielo, es porque no pueden llegar a ver espiritualmente el infierno que les espera. Si siguen de esa manera, Satanás los ciega, los engaña, los hipnotiza, si me permite esa palabra no bíblica. Él crea una realidad falsa
les hace creer algo que no es verdad y no les deja ver la realidad. Esto se llama fascinación y se aplica en cualquier área de la vida. De hecho, también lo podemos ver en el área política. Gente fascinada que no puede ver una realidad y que ve algo que realmente no existe. Satanás es el que hace estas cosas. Él es el que fascina a los hombres, es el que tiene el poder de la fascinación y es el que hace que los hombres estén ciegos a la bendición de Dios, a la voz de Dios, sordos a la voz de Dios, ciegos a las cosas que Dios hace. Por lo tanto, esta gente tiene fe negativa, está en contra de Dios. Pero hablemos de un segundo grupo de personas que lo vamos a encontrar representado básicamente en una persona, en esta escena de Juan 19, del cual fue parte. Podríamos hablar también de una fe neutra. No busque este concepto en la Biblia, no lo va a encontrar. Es una aplicación que estoy haciendo, simplemente una aplicación y una explicación de cómo muchas veces está la fe de las personas. Obviamente la fe neutra no existe. O es negativa, que va en contra, o es positiva, que va a favor. Por lo tanto, diríamos una fe neutra es una fe que va en contra, porque no toma ningún tipo de compromiso. Dentro de esa gran masa de personas, había personas que podrían clasificar tal vez como las más peligrosas, y son las personas indiferentes. La indiferencia habla de una fe que le da exactamente lo mismo una cosa que la otra, aunque sabemos que en el mundo espiritual esto no es cierto. Jesús dijo, el que conmigo no recoge es porque desparrama. No podemos estar en el medio. Por eso digo, no es tan aplicable desde la teología hablar de una fe neutra, pero hablemos de una actitud neutra, que habla también de la fe del corazón de una persona. El indiferente es la persona que no toma compromisos, es la que no reacciona, es la que no quiere opinar. Le preguntan y básicamente el gesto del indiferente es este, míreme los hombros. No sé, y tampoco me interesa. Esto es muy malo también para la fe. Estos son realmente terrenos muy fértiles para esta semilla. La semilla de la indiferencia es muy fuerte, es muy potente, es muy profunda y ha tomado muchos corazones a lo largo de la historia. Por eso, nuestra fe no tiene que ser indeterminada, porque la indeterminación es indiferencia. Y otra vez lo digo, este terreno es un terreno muy fértil que busca Satanás para plantar sus semillas malditas. ¿Quién fue el indiferente en este proceso del juicio de Cristo? Tal vez usted lo está suponiendo. Hubo un hombre que fue indiferente, que muchas veces se lo presenta como bueno, pero en realidad no fue bueno. No se quiso comprometer ni con una cosa ni con la otra. ¿Sabe quién fue? Poncio Pilato, el gobernador de Judea, un hombre que había sido puesto por el emperador de Roma para gobernar esta región del Imperio Romano. ¿Quiere leer conmigo Mateo 27-24? Fíjese lo que hizo Poncio Pilato. Dice así, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y ¿qué hizo? Se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Parecería bueno, ¿no? Pero en realidad no fue bueno. No se jugó por Jesús. Lo tuvo adelante, le hizo preguntas, Jesús le respondió, algunas de ellas, otras Jesús no se las responde. Sin embargo, este hombre tenía la oportunidad, si podemos leer la historia de Pilato, vamos a ver que su mujer, su esposa, la noche antes de este juicio había tenido unos sueños con Jesús y había quedado realmente atormentada. Ella sabía que venía de Dios. Y el pasaje también nos muestra que Pilato tenía miedo. Un soldado que estaba en ese puesto no tiene miedo por cualquier cosa. Él sabía que había algo grande, pero no se jugó nunca por Jesús. Dejó que su fe quede neutra, en punto muerto para aquellos que saben manejar un coche. ¿Cuál fue el resultado entonces? Mateo 27-26
Tan solo 2 versículos más, mire lo que sucedió. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Barrabás era un delincuente. Se dice que era un asesino. Había matado personas porque era un sedicioso y estaba preso. Seguramente que estaba condenado también a muerte. Sin embargo, Poncio decidió largar a un delincuente para juzgar y condenar a un justo. ¿Le suena esto actual? Parece que sí, ¿no? Viene de hace mucho tiempo. Se largan a las personas que son culpables y se condenan muchas veces a los inocentes. Así es la justicia humana. Es un trapo absolutamente de inmundicia, como lo describe el profeta Isaías. ¿Qué dice la Biblia de estas personas? Apocalipsis 3:15, escúchelo. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá, dice Jesús, fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Se da cuenta que al fin y al cabo, si podríamos hablar de una actitud neutra o de una fe neutra, si la teología no se ofende? Esto no es aceptado por Dios. Dios, el Señor Jesús, no recibe este tipo de actitudes. El neutro, el indiferente, la persona que no le interesa, que dice, bueno, puede ser, pero después puede ser que no. Algún día voy a escuchar, ya me voy a interesar por lo que vos decís. ¿Cuántas personas me he cruzado a lo largo de estos años de vida a los cuales le presenté el Evangelio y me dije, no, por ahora no, después. Es una manera elegante de sacarse a alguien de encima, me parece, ¿no? ¿A usted qué le parece? Reflexione, piense un poquito en esto. Ahora, me pregunto, ¿podemos hacer nosotros un simple análisis de nuestra fe? ¿Puede usted analizarse? ¿Está en alguno de estos dos grupos? ¿Está en la fe negativa? ¿Está en la neutra o la actitud neutra? Si está en alguna de ellas, bueno, le invito a que escuche este último punto, que seguramente le va a ayudar. Estaban también las personas que amaban a Jesús. No solo los que lo odiaban, no solo los indiferentes, sino los que se jugaban por el Señor Jesucristo. Allí, si ponemos la lupa en la historia, las vamos a encontrar estas personas. Son un pequeño grupito, no son la gran mayoría. Son los menos, pero están. Y son los que finalmente hacen verdaderos cambios en la historia. Los grupos más pequeños son muchas veces los que el efecto más grande pueden llevar adelante y son los que amaban a Jesús. Estas son las personas que siguieron a Jesús aún después de muerto. ¿Qué pensaríamos nosotros de un líder que nos promete tantas cosas y después se muere y lo vemos puesto en un cajón y después en una tumba? ¿Qué diríamos? ¿Qué pensaríamos? Cuando nos había prometido la vida, ahora lo vemos que está muerto. Bueno, estas personas no se dejaron llenar la cabeza, ni su alma, ni su corazón con cosas negativas. Ellos creyeron lo que Jesús había dicho, aunque hoy esté en una tumba, porque Jesús estuvo 3 días en una tumba. Acuérdese de eso. En unos meses vamos a llegar a esa festividad aquí en nuestro país que se llama la Pascua, y usted seguramente podrá recordar aquellas historias. Fíjese Mateo 27:55. Dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Esta es la escena de la cruz. Están allí participando, no estaban cerca. Tal vez había restricciones, había un protocolo, no todos se podían acercar. Podemos ver, según el relato bíblico, que los más cercanos, la familia y aquellos más queridos por Jesús son los que estaban cerca. Los otros estaban lejos. No sabemos por qué. Muy probablemente era porque no todos podían acercarse a la escena de esta ejecución. Pero allí estaban, al menos mirando de lejos, las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea. Habían caminado
muchos kilómetros desde el norte de la provincia de Galilea hasta Jerusalén para poder estar al lado de la persona que amaban. Mateo 27:57, lea también junto a mí en pantalla. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este es el hombre que ofreció su tumba, la tumba que tal vez estaba comprada y reservada para él la ofreció para poner el cuerpo de Jesús. Es el que llevó las especias aromáticas para envolver el cuerpo de Jesús en un estilo o un tipo de momificación, aunque no era la momificación egipcia. Simplemente se ponían plantas aromáticas para honrar a la persona que había fallecido. Y José de Arimatea era ese hombre. Ya Jesús estaba muerto. Él fue, pidió el cuerpo de Jesús. Él se comprometió con Cristo. Él fue ante Pilato, pidió el cuerpo, lo sacó, lo honró, lo envolvió en especias aromáticas, le puso un sudario, probablemente de lino, lo puso en su tumba, cerró la puerta y ofreció todo lo que tenía al Señor Jesús. Este hombre tenía una fe positiva. Esas mujeres que miraban de lejos. María estaba cerca de su hijo cuando moría. Juan el apóstol nos muestra también que estaba cerca de Jesús en el momento de la muerte. Por eso digo, estos poquitos son los más efectivos. A veces creemos que el poder está en las grandes masas y que la razón está en las grandes masas. Pero ¿sabe que esto no es así? La Biblia nos muestra que a veces la razón no la tiene la mayoría, la tiene la minoría. Podemos encontrar varios ejemplos de estos en la Biblia. Todos pensaban de una manera, pero estaban equivocados. Un grupo pequeño pensaba de otra manera y eran los que tenían la razón. En este caso, los que amaban a Jesús, los que tenían una fe positiva, una fe proactiva respecto al Señor Jesús. Y Jesús desea que los hombres expresen su amor. En Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, no lo vamos a leer, pero usted después puede leer esta historia. Muy probablemente vamos a predicar un poquito más adelante acerca de esto. Pero es la historia cuando ya Jesús resucitado se encuentra con sus discípulos y fundamentalmente con Pedro, tiene una conversación. Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde 3 veces, te quiero. No es lo mismo amar que querer. Pero Jesús le dio la oportunidad a Pedro, que Pedro le diga a Jesús, yo también te amo. No pudo encontrar en ese momento Jesús esa respuesta. La encontró más tarde en Pedro. ¿Saben cuándo? Cuando Pedro se dedica a predicar el Evangelio y cuando él entrega su propia vida por la causa del Señor Jesucristo, por la iglesia, por el reino de Dios y por la predicación del Evangelio. No lo pudo decir en esta oportunidad, pero lo pudo demostrar en otra oportunidad que realmente Pedro amaba a Jesús. Esa gran masa de gente que estaba en Jerusalén se disolvió y quedaron 3 grupos: los que odiaban a Jesús y lo mataron o lo llevaron a la cruz, los neutros, como Poncio Pilato, que al fin y al cabo fue un colaborador para que Jesús vaya a la cruz, fue un colaborador de los que odiaban a Jesús. Y encontramos a los otros, a los fieles que lo amaron. Si hoy tuvieras un encuentro cara a cara con Jesús, que Jesús se aparezca delante de ti y lo puedas ver con tus ojos y te pregunta, ¿me amás de la misma manera que yo te amé a vos? ¿Cuál podría ser tu respuesta? Ya te voy a amar algún día. O tal vez no, Jesús, no me interesa, déjame que estoy bien como estoy disfrutando la vida loca, podría decir alguno. Y otro podría decir, sí, Señor, yo te amo, quiero ser tu discípulo, quiero seguirte, porque seguir a Jesús es cosa seria. Así que, ¿qué tipo de fe elegís? ¿Fe negativa? ¿Neutra? ¿Positiva? ¿Dónde estás parado? Que Dios te ayude a tener siempre
una fe positiva. Que el Señor Jesús se revele, se muestre a tu corazón de tal manera que no le puedas decir nunca que no. Que le digas siempre que sí al Señor Jesucristo. Dios te bendiga mucho.